Listo, ahora sí. Claro, por ejemplo, ahí también Luis Navarro nos está indicando, ¿no? Que existen RPs que tienen, exacto, ¿no? Java es un lenguaje muy consolidado, ¿no? Y decir que va a desaparecer en algún momento es, lo dudo mucho en mi opinión particular, ¿sí? Y creo que no soy el único. Muy bien, chicos, vamos a empezar nuestro taller, ¿sí? Vamos, taller denominado Iniciando con Spring Boot, ¿no? Este taller virtual totalmente gratuito, donde vamos a hablar un poco acerca del lenguaje que vamos a utilizar. Vamos a hablar acerca de Spring Boot y justamente algunas herramientas que vamos a utilizar dentro del proyecto que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Entonces, para comenzar con nuestro taller, ¿no? Debemos hablar inicialmente de Java, ¿no? Este lenguaje de programación, ¿sí? Que de cierta manera fue creado en el año 1995. En el lado derecho van a poder visualizar al creador de este lenguaje Java, ¿no? Inicialmente creado por Sun, ¿no? Esa empresa de desarrollo que ahora por hoy, ¿no? Ya fue comprada y adquirida por Oracle, ¿no? Es por eso que ahora Java no es un lenguaje como antes era totalmente libre, lo descargábamos y podíamos tener el Java para poder trabajarlo, ¿no? No, lamentablemente Oracle adquirió toda la licencia total de Java, ¿sí? Y aquí indica, ¿no? Algún punto que indicar acerca de esa compra, ¿no? Eh, si bien es cierto, Oracle es dueño de todas las ediciones de Java, ¿sí? Pero hay una edición, ¿sí? Que en este caso, la edición, la Java Enterprise Edition, la 8, que es obviamente la que utilizamos, ¿no? Que todavía, hoy por hoy, todavía se encuentra disponible, ¿no? Y es libre. Podemos utilizar, desarrollar con esta edición de Java, ¿no? Hoy por hoy se utiliza comercialmente, ¿sí? Educativamente, ¿correcto? Porque esta edición es totalmente gratuita. Muy bien, listo. Esto es acerca del lenguaje de programación Java, unos puntos muy exactos, puntuales, ¿sí? Y vamos ahora a hablar exactamente cómo está el lenguaje de programación bajo el mercado, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, si nos vamos así por un momento nada más al Survey 2020 de Stack Overflow, bueno, ¿quién no ha acudido a esta página, a Stack Overflow, cuando tuvimos que tener alguna emergencia al momento de desarrollar, ¿no? Alguna aplicación? Creo, dudo mucho que nadie haya acudido a esta página, ¿no? O al menos uno, todos hemos acudido a esta página, ¿no? Y hemos podido encontrar de alguna otra manera cierta solución. Pero esta página cada año brinda un reporte, ¿no? De cómo está el mundo del desarrollo, ¿sí? A nivel internacional, ¿correcto? Y aquí nos damos la gran sorpresa, ¿no? Que Java está ubicado, ¿no? En el quinto lugar como el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje de programación más utilizado, ¿no? Ahí tenemos un 40.2, ¿no? Bueno, encima tenemos a JavaScript, que la notación, la sintaxis es muy parecida a Java, ¿sí? HTML, CSS, correcto, SQL, bueno, SQL porque abastece gran parte de los motores de base de datos, Python, y aparece después Java, ¿no? Prácticamente el quinto lenguaje de programación, ¿no? Más utilizado a nivel internacional. Muy bien, esto no lo digo yo, esto está obviamente en el Survey 2020 de Stack Overflow, ¿no? Pues ustedes pueden ingresar directamente y lo van a encontrar el reporte que año a año esta página, ¿no? Nos va brindando, ¿no? Muy bien, entonces, obviamente como lo indiqué también, ¿no? Java es un lenguaje muy consolidado, ¿no? Tener un 40.2 en todo ¿no? En todo nuestro, aquí a nivel internacional, ¿no? Nos dice que este lenguaje no es un lenguaje improvisado, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Y es que podemos utilizar o que podemos desarrollar proyectos con Java, ¿no? Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, ¿no? Son los IDEs quizás más comerciales, más conocidos para poder desarrollar aplicaciones, ¿no? Bajo este lenguaje, ¿correcto? Muy bien, nosotros vamos a utilizar aquí para este ejercicio Eclipse, ¿sí? Vamos a utilizar Eclipse y a Eclipse le vamos a añadir, ¿sí?
un plugin para que en este caso podamos agregar Spring Boot. ¿Correcto? Eso lo vamos a explicar en unos instantes. Muy bien. Eh, Vamos a continuar y a partir de aquí hago un paréntesis porque es necesario conocer Spring con Spring Boot. ¿Por qué? Porque muchos eh, literalmente confunden estos dos conceptos, ¿no? Creen que uno es igual que el otro o el otro tiene un concepto distinto a lo que es Spring, ¿sí? Entonces vamos a definir esta parte para que se entienda y diga, ah, ok, ya Spring es esto y Spring Boot es lo otro, ¿correcto? Entonces, para de una otra manera, cuando empecemos a desarrollar, saber qué es lo que estamos utilizando, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, hace poco me encontré una persona que me decía, yo programo en .NET, por ejemplo, pero en .NET no es un lenguaje de programación, ¿no? El lenguaje de programación es C Sharp, Visual Basic, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estamos conociendo muy bien el concepto, ¿no? .NET propiamente no es un lenguaje de programación, más bien los lenguajes de programación son los que conocemos, ¿no? Java, eh, C Sharp, Kotlin, ¿no? Y etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué es Spring Framework? ¿Correcto? Muy bien. Correcto, ahí dice Vladimir, ¿por qué nos usan el ID de... Ah, ya, el ID de STS? Bueno, el Spring Tool Suite, ¿no? El STS como lo llaman, ¿sí? Es muy similar al Eclipse, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Porque tú al añadir el plugin de Spring Boot al Eclipse tendrías lo mismo, ¿no? Mm, Nada más que el STS es especializado para Spring, ¿no? Mientras que en Eclipse tú puedes desarrollar un montón de aplicaciones en distintos lenguajes, ¿no? La gran diferencia nada más, ¿no? Pero bueno, nosotros utilizamos Eclipse porque, bueno, prácticamente es muy similar al STS, ¿no? No, solamente que el STS es más especializado para Spring, ¿no? No, y además ello no involucra, a lo mejor, ¿no? A veces pensamos de que este IDE a lo mejor puede ser mejor que el otro, ¿no? Sino más bien son formas de poder tener de alguna otra manera en el STS quizás una versión más actualizada de Spring, porque probablemente para Eclipse pueda, ¿no? Demorar un poco, ¿no? Solamente esos dos puntos, ¿no? Es como decir, por ejemplo, cuando desarrollamos aplicaciones móviles, podemos desarrollarlas con Android Studio, otros utilizan IntelliJ IDEA, ¿no? Entonces, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, mientras que Google dice que Android Studio es el IDE oficial, ¿no? Pero IntelliJ IDEA se puede hacer tranquilamente aplicaciones móviles, ¿no? Es totalmente como quizás queremos en este caso ir aprendiendo. Yo utilizo Eclipse porque de alguna otra manera es un IDE que es muy conocido por la mayoría de desarrolladores, ¿no? Al menos los que programamos en Java o conocemos, hemos escuchado de Java, normalmente lo orientamos con Eclipse, ¿no? Por ahí el STS no todavía no es tan conocido, ¿sí? Como un IDE directamente para el trabajo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de Spring Framework, ¿no? Spring Framework es un marco de trabajo, es un framework que nos va a brindar una serie de herramientas, ¿no? Herramientas donde nosotros vamos a poder crear nuestras aplicaciones web, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué nos brinda este framework, ¿no? Las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones web con Java, ¿sí? Y con ello vamos a tener ciertas dependencias, ¿correcto? Por ejemplo, Spring como framework tiene módulos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos módulos al final tiene un objetivo, ¿correcto? Aquí tenemos listado solo una sección de los módulos que tiene Spring, los más conocidos, ¿sí? Por ejemplo, el Spring JDBC, que nos va a utilizar, lo vamos a utilizar para hacer las conexiones a nuestra base de datos, ¿sí? Spring MVC para poder utilizar el patrón MVC dentro de un proyecto web, ¿no? Spring Security para poder establecer seguridad a nuestras API REST, ¿no? String AOP, ORM y obviamente test, ¿sí? Ahí vamos a encontrar algunos de los módulos que podemos utilizar cuando estamos
tenemos un proyecto implementado con Spring Framework, ¿correcto? Entonces, Spring directamente es el marco de trabajo, es el todo, ¿sí? Para que nosotros podamos crear nuestras aplicaciones, pueden ser web, ¿no? O pueden ser aplicaciones backend, ¿correcto? Y este framework nos va a facilitar herramientas para poder realizar nuestras aplicaciones de una manera más rápida, ¿sí? Y sencilla. Y por otro lado, encontramos a Spring Boot, ¿correcto? Que es prácticamente, bueno, y esto lo define en su página oficial, es una extensión del framework Spring, ¿sí? Donde lo que se elimina aquí en Spring Boot es justamente la configuración estándar, ¿no? Más bien nos brinda una configuración más rápida, ¿correcto? Donde nosotros simplemente vamos a indicar qué dependencias o qué librerías voy a utilizar y inmediatamente nos crea el proyecto como tal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué nos brinda también Spring Boot? ¿Sí? Nos brindan ciertas características, como por ejemplo viene con un servidor integrado, lo vamos a visualizar en unos instantes cuando pasemos al desarrollo del ejercicio, ¿no? Métricas de verificación de estado de configuración, eso lo vamos a ver cuando veamos la consola de toda la verificación que va haciendo cuando el proyecto se va desplegando, ¿sí? Y una configuración automática, ¿sí? Para Spring, ¿sí? O sea, quiere decir que yo cuando utilice Spring Boot, lo que voy a inicialmente para el proyecto, voy a empezar a seleccionar las herramientas que voy a trabajar, ¿sí? Si voy a trabajar con una fuente de base de datos en, no sé, se me ocurre Oracle, ¿no? Entonces tendré que establecer, agregar la dependencia del JDBC, ¿sí? Para Oracle para poder realizar la conexión a esa base de datos. Si voy a utilizar, ¿no? JPA, se me está ocurriendo, ¿sí? JPA para poder, ¿no? Utilizar las extensiones, ¿sí? Voy a tener que agregar esas dependencias a nuestro proyecto. Entonces al final no nos quitemos por ahí el chip de que Spring Boot a veces no confundimos que es un framework. No, Spring Boot no es un framework, ¿correcto? ¿Sí? Algunos lo reconocen como una herramienta o tecnología, ¿sí? Pero no es más que una extensión de Spring Boot, perdón, de Spring, ¿sí? Así que a veces he tenido la oportunidad de escuchar que Spring Boot es un framework. No es un framework como tal, sino más bien es una extensión, ¿sí? Y esto no lo estoy diciendo yo, sino más bien lo indica, ¿no? Propiamente en su documentación, ¿sí? Para que no existan confusiones entre Spring y Spring Boot, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, creo que hay unas... Correcto. No, Spring Boot es... Ajá, a ver, vamos a ver, ahí unas consultas. Spring Boot es gratis o se paga licencia para poder usarlo. No, es gratuito, no se paga ninguna licencia. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de dos, también de dos elementos primordiales para un proyecto, ¿sí? Uno es Hibernate y el otro es JPA. Correcto. A veces también y tomo como referencia estos conceptos, ¿no? Porque me pareció muy bien que por aquí hay personas que no vienen de otros lenguajes de programación como PHP, algunos vienen de Angular, son desarrolladores front-end, ¿no? Algunos por ahí manejan .NET, ¿no? Con C Sharp o quizás otro lenguaje, ¿no? Y a veces estos conceptos es necesario saberlos para poder ingresar ya a nuestro ejercicio, ¿no? Hay verde, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar justamente de estos dos puntos. Correcto. A ver, aquí, ya, ahora sí. Vamos a hablar primero de JPA, ¿correcto? JPA es bueno, en sus siglas se le conoce como la API para la persistencia de Java, ¿correcto? Muy bien. Esta API está desarrollada obviamente para la Java Enterprise Edition. Aquí hay algo que indicar, ¿sí? Y que es muy, muy importante subrayar, ¿sí? El JPA no es un framework, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de decir JPA es un framework. No, no es un framework, sino más bien es una especificación.
¿correcto? Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? En estos conceptos muy puntuales, ¿sí? JPA no es un framework, ¿sí? Más bien, sino es una especificación para poder, ¿no? Obviamente, utilizarlo con su contraparte, que ¿quién es? Hibernate, ¿sí? Entonces, en unos instantes vamos a explicar ello. Entonces, JPA viene a ser el documento, ¿no? Donde vamos a encontrar todas las especificaciones, ¿sí? Para la capa de persistencia de datos, que vendrían a ser nuestros objetos de nuestra base de datos. ¿Correcto? Aquí al lado derecho encontramos que el documento JPA, ¿no? Define entidades, de relaciones y comportamiento propiamente de nuestras entidades de las bases de datos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de Hibernate. Hibernate, este de aquí sí es un ORM, ¿no? Si por ahí, ¿no? Hay personas que trabajan con Visual Studio, ¿no? Es muy parecido ahí en punto donde trabajan con el Entity Framework, por ejemplo, ¿no? Haciendo una similitud con otra plataforma, ¿sí? Ahí tendríamos al Entity Framework, ¿no? El Hibernate hace lo mismo, ¿sí? Es un ARM que mapea todos los objetos relacionados de una base de datos, ¿correcto? Muy bien. Este framework, ¿sí? Nos va a permitir a poder mapear todos los objetos que tengamos en nuestra base de datos, como ya llámense entidades, procedimientos almacenados, ¿sí? Así que nosotros vamos a poder mapear cada uno de estos objetos para poder utilizarlos en nuestro proyecto basado en, puede ser en formato XML o también en anotaciones, ¿sí? Este framework es totalmente libre, ¿sí? Obviamente tiene la licencia de GNU LGPL, ¿correcto? Entonces, al final, Hibernate sí es un framework, ¿sí? Aquí, esto de aquí, no quiero que se confundan. JPA no es un framework, sino más bien es el documento de las especificaciones para nuestras clases, entidades, etcétera, ¿correcto? Mientras que Hibernate no. Hibernate sí es un framework porque nos va a brindar, ¿no? Obviamente, el mapeo de todos los objetos que tengamos en nuestra base. Y aquí quizás van a ser la primera pregunta, ¿no? Yo he escuchado por ahí en YouTube, ¿no? Hibernate y JPA, inclusive a veces me confundía, ¿no? O tengo que utilizar los dos, o se utiliza uno, ¿no? Entonces vamos a ver justamente la relación entre estos dos elementos, ¿correcto? ¿Cómo se relaciona JPA y Hibernate? Correcto, si bien es cierto, JPA nos brinda las especificaciones, ¿no? Hibernate nos brinda la relación o la obtención de todos los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hibernate va a utilizar JPA, ¿correcto? Para realizar las especificaciones de sus objetos, pero no es obligatorio utilizar JPA, ¿correcto? Entonces, pero eso sí, ¿ah? No vayan a pensar que JPA simplemente sirve para Hibernate, no, sino más bien puede existir para cualquier otro framework que tengamos aquí o cualquier otro ORM de datos aquí en Java, ¿no? Por ejemplo, MyBatis, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también distintos frameworks que existen en el mercado, ¿sí? Y obviamente utilizan JPA. Hibernate utiliza JPA para las especificaciones de sus objetos, ¿correcto? Muy bien, entonces la relación que existe entre JPA y Hibernate, ¿no? Es que el último implementa como parte de su código la especificación JPA, justamente lo que explicaba, ¿sí? Pero, ¿no? Hibernate es un poco más grande, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no solamente utiliza las especificaciones, sino también mapea los objetos, ¿no? Y entidades de nuestra base de datos. Obviamente es un framework totalmente más, en este caso, extenso, ¿correcto? Entonces, por ese lado, quisiera que esta parte quede un poco claro, ¿no? No confundir que JPA es un framework, no es un framework, es una especificación, es un documento de especificaciones. Hibernate utiliza JPA, sí, pero no es su obligación, ¿no? Puede utilizar, en este caso, y JPA, ¿no? Puede ser utilizado no solamente por Hibernate, sino por los distintos ORMs que podemos encontrar en este lenguaje de programación Java, ¿sí? Muy bien. Por ahí siempre, esta es la confusión, este es el talón de Aquiles, no talón de Aquiles, sino más bien la duda que tienen ciertos programadores que inician con Java, ¿no?
y creen de que JPA, ¿no? Inclusive JPA es el que conecta la base de datos. Entonces, y ahí desde ese punto de vista estamos iniciando con el pie izquierdo si queremos empezar con Spring Boot, ¿no? Entonces, ya estamos empezando mal porque no estamos conociendo muy bien, obviamente, estos conceptos elementales, ¿no? Muy bien, con estos conceptos, ¿no? Vamos a pasar a realizar un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio utilizando obviamente nuestro IDE, Eclipse, ¿correcto? Y vamos a realizar un pequeño, ¿no? Un pequeño proyecto. Vamos a pasar a crear un pequeño proyecto, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a... Bueno, el día de hoy estoy utilizando Eclipse como IDE, ¿sí? Voy a pasar a limpiar aquí, correcto. Voy a pasar a explicar unos momentos justamente cómo es que añado aquí el plugin para Spring Boot. Voy a utilizar una base de datos Oracle, ¿sí? Aquí utilizo esta este programita que me permite conectar a mi base de datos, ¿sí? De una manera bastante sencilla. Y bueno, esta herramienta, bueno, aquellos que por ahí ya lo conocen, ¿no? ¿Sí? Es totalmente gratuita, ¿no? Nos permite también conectarnos no solamente a Oracle, ¿no? Sino a MySQL, MariaDB, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Yo verdaderamente la recomiendo, ¿sí? Es totalmente gratis y bueno, para lo que a nosotros hacemos, yo creo que basta y sobra, ¿no? Existen otras más, ¿no? Hay un montón en el mercado, ¿no? Pero esta de aquí que he podido encontrar cumple que al menos con las expectativas, ¿no? Correcto. Si no te... Ah, no, bueno, los que no tengan el Oracle en este caso instalado, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Vamos a hacer el ejercicio. Igual, de todas maneras, cuando ya queramos desplegar, probablemente no les va a salir porque no va a haber la instalación, no va a poder conectarse con la base de datos, pero sería bueno que tengan, ¿no? Al menos entender la parte de justamente del ejercicio como vamos a hacer en Spring Boot. Aquí no voy a crear nada, solamente existe como servidor de base de datos, ¿no? Aquí no vamos a hacer nada, todo lo vamos a trabajar a través de Spring. ¿Sí? Muy bien. Así que por ahí no se preocupe. Ah, correcto, Luis Navarro me dice ahora. Sí, efectivamente, nosotros se está realizando la grabación de este taller virtual, ¿no? Para que en este caso puedan también seguirlo o volverlo a repasar sin ningún problema en sus respectivos hogares. Muy bien, entonces esta base de datos, yo simplemente lo voy a minimizar porque no lo voy a usar en estos momentos. Muy bien. Eh, correcto. Por ejemplo, para nosotros agregar Spring Boot a a Eclipse, ¿sí? Vamos a ubicarnos aquí a Eclipse Marketplace, ¿sí? Y aquí vamos a buscar, ¿no? El plugin de Spring Boot, ¿correcto? Ahí esperamos unos instantes, ¿sí? Una vez que nosotros añadamos el plugin como tal aquí en esta IDE, ¿sí? Vamos a poder ya hacer uso, obviamente, o perdón, vamos a poder crear proyectos en Spring Boot, ¿sí? Entonces aquí colocamos, oh, creo que yo ya lo tengo instalado, unos instantes, aquí está, ¿sí? Y una vez, vamos a ver, aquí está, ¿no? Spring Tools 4, esta es la que estamos utilizando, ¿sí? Si nosotros no tenemos en el IDE Eclipse, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? Spring Tools. Ahí nos va a salir el filtro. Bueno, aquí ya me va a salir a mí como instalado, ¿no? Ya para ustedes probablemente les va a salir por instalar aquí el botoncito, ¿no? Eh, habilitado para que puedan instalar, ¿no? Le dan instalar y efectivamente van a continuar con la instalación de su plugin. ¿Sí? Aquí está, ¿correcto? Aquí también está la versión 3, tenemos la 4, ¿sí? Y la instalamos.
¿correcto? Como indiqué, por si acaso, nuevamente repito, este taller virtual está siendo grabado, ¿no? Así que no hay problema por si por ahí se puedan demorar a seguir el ejercicio. De todas maneras, se les va a compartir, ¿no? A través de nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan volver a repasar. Muy bien. Una vez que nosotros añadimos este plugin, nos va a pedir reiniciar el Eclipse, ¿no? Y nosotros vamos a tener obviamente ciertas opciones, ¿no? Por aquí van a aparecer estas opciones, como ejemplo el Boot Dashboard, ¿no? Recuerdan ustedes que una de las características de Spring Boot es de que nos brinda ya un servidor, ¿no? Para hacer prácticamente nuestras pruebas aquí localmente, ¿no? A diferencia de cuando utilizábamos solo Spring, ¿no? Que necesitamos un servidor Tomcat o a lo mejor necesitábamos un Glassfish, ¿no? Aquí ya no necesitamos ellos, sino más bien ya nos brinda, ¿no? Servidor de aplicaciones para poder desplegar nuestra aplicación. Correcto, aquí localmente. Muy bien, vamos a pasar a crear aquí un proyecto, ¿no? Así que nos vamos aquí a File, New. Bueno, aquí yo voy a pasar a Project porque, bueno, aquí ya lo tengo como una opción rápida, pero yo voy a crear desde cero, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos Spring instalado, nos vamos ya que la parte final y vamos a encontrar esta carpetita que dice Spring Boot, ¿no? Aquí nos va a salir la opción Spring Start Project, ¿no? Le damos clic en siguiente. Ok, ¿sí? Aquí nos va a pedir agregar un nombre a nuestro proyecto, ¿sí? Yo le voy a colocar el siguiente nombre. Yo le voy a colocar API Spring Boot persistencia, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de persistencia de datos así y van a ver ustedes qué rápido podemos hacer, ¿no? Algunas operaciones con la base de datos sin tanto problema, ¿sí? Vamos a colocar este nombre, el grupo, bueno, en este caso com.p.qo, ¿sí? Y listo, le voy a dar clic aquí a siguiente. Vamos a ver. Esto lo voy a pasar arriba. A ver, me dan unos instantes. Me dan unos instantes, por favor. Aquí está. Ya. Ahora sí. Disculpen el problema. Así es, sí. Hay que instalar en este caso el Eclipse, ¿no? El IDE para Java Developers. Así es. ¿Sí? El de Java Developers. ¿Correcto? Muy bien. Una vez realizado ello, vean ustedes que aquí en esta ventanita, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? Eh, las librerías o las dependencias que vamos a poder agregar a nuestro IDE. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, yo aquí ya en la parte superior tengo algunas que se utilizan frecuentemente. Vamos a utilizar, por ejemplo, Spring Data JPA, que es un módulo de Spring, como lo indiqué en la parte, ¿no? Yo mencioné algunos, ¿no? Aquí vamos a encontrar otros módulos. Como vamos a hacer una conexión a una base de datos Oracle, voy a utilizar el Oracle Driver, ¿sí? Pero podría utilizar MySQL Driver dependiendo también, ¿no? Del motor de base de datos que ustedes estén utilizando, ¿no? Aquí tenemos para SQL Server, Oracle y MySQL, ¿sí? Muy bien, voy a colocar también Spring Boot DevTools, Spring Web, ¿no? Estos cuatro de aquí los voy a agregar para poder crear mi proyecto, ¿sí? Mi primer proyecto en Spring, ¿sí? Así que seleccionamos estos cuatro eh, esas cuatro dependencias, le damos clic en siguiente y le damos clic en finish y esperamos unos momentos para que Eclipse nos cree el proyecto con las dependencias indicadas, ¿correcto?
Muy bien, ahí vamos a esperar unos instantes mientras Eclipse viene creando el proyecto como tal. Muy bien, creo que ya terminó. Vamos a darle clic aquí. ¿No? Listo. Ahí tenemos nuestro proyecto. Vean ustedes, bueno, aquellos que por ahí digan, para que quizás lo que estamos viendo es algo nuevo, vamos a ver aquí la estructura del proyecto. Aquí en la parte superior, aquí vamos a almacenar nuestros paquetes para poder ir creando nuestras clases, nuestros controladores, ¿sí? Nuestros modelos. ¿Sí? Vamos a utilizar una arquitectura bastante sencilla para poder crear algunas operaciones en base de datos. Eh, Vamos a irnos aquí a la parte de Resource, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar un archivito que es el Application Properties. Este archivo, ¿sí? Perdón. Antes de pasar a Application Properties, me gustaría explicar aquí el POM XML, ¿sí? El POM XML es un archivo en el cual nosotros vamos a ir añadiendo las dependencias. Recuerdan ustedes que cuando yo creé este proyecto, ¿no? Le indiqué que le estoy añadiendo ciertas dependencias, ¿sí? Si yo me voy aquí al archivo POM XML, voy a encontrar justamente las dependencias como tal. Vean ustedes, aquí le coloqué Spring Boot Data JPA, Spring Boot Web, DevTools. Vean ustedes, aquí también está el JDBC de Oracle, ¿no? Muy bien. Bueno, esto de aquí nos añadimos, estos dos de aquí son por defecto, pero estamos visualizando que efectivamente sí nos encontramos, ¿no? Tenemos las dependencias del proyecto como tal. ¿Correcto? Muy bien. Este archivo, si mañana más tarde nosotros quisiéramos añadir otra dependencia, ¿no? Tenemos que añadir aquí propiamente la dependencia como tal, ¿no? Guardamos el archivo y listo. Y tenemos ya prácticamente nuestro proyecto con su respectiva dependencia. Muy bien, vamos a ir guardando hasta aquí. Ok, muy bien. Vamos a ir cerrando. Eh, una vez que encontramos al POM XML, vamos a ubicarnos aquí en este directorio de recursos. ¿Sí? Aquí encontramos el archivo Application Properties. ¿Sí? Este archivo, ¿sí? Nos va a permitir definir nuestra conexión hacia nuestra base de datos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo me voy a comunicar con una base de datos SQL Server o una base de datos MySQL, Oracle, ¿no? Aquí tengo que establecer justamente la cadena de conexión, ¿sí? Y algunos otros atributos, como por ejemplo el usuario, ¿no? El password, el driver, ¿sí? Así que vamos a ir definiendo justamente estos datos, ¿correcto? Eh, También podemos configurar el puerto de salida de esta aplicación. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí esta instrucción, server.port, y esto va a ser igual a 9950, ¿sí? Quiere decir que cuando yo ejecute esta aplicación, yo no va a salir por el puerto 8080, ¿no? Que normalmente es el que utiliza, sino más bien le estoy variando. Y algunos me dirán, pero ¿por qué lo varías? Déjalo como está, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo tengo aquí en esta máquina el puerto 8080 dedicado a para otra plataforma, entonces modifico. Esto de aquí es opcional. Si ustedes están trabajando directamente con Spring y no tienen ¿no? Otra plataforma, un Apache por ahí corriendo, no hay problema. Pero si por ahí hay algún servidor que, aparte del que en este caso estamos utilizando, es mejor variar el puerto de salida. Igual no es nada que nos va a interrumpir en la aplicación, en el desarrollo, ¿sí? Muy bien. Vamos a definir la cadena de conexión para nuestra base de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no conoce una cadena de conexión? Yo creo que aquí muchos que han trabajado en .NET o en PHP se han conectado a una base de datos, ¿sí? Aquí vamos a utilizar las siguientes instrucciones. Colocamos spring.datasource, datasource.url. Ahí está, nos autocompletó y vamos a colocar, ¿no? Nuestra cadena de conexión como hacemos, ¿no? JDBC, dos puntos, Oracle, dos puntos, vamos a colocar DIN, dos puntos, arroba, ¿sí? Aquí voy a colocar dos espacios,
localhost, el puerto de salida de Oracle, que es el 1521 por defecto, ¿no? Slash ORCL, ¿correcto? Esa es la URL para poder conectarnos a un servidor Oracle, ¿sí? En este caso, yo tengo definido los valores por defecto de la instalación de este motor de base de datos, ¿sí? Si nosotros estaríamos trabajando en quisiéramos, ¿no?, apuntar a un servidor de producción, obviamente, no vamos a utilizar aquí localhost, pues, ¿no? Aquí tendríamos que colocar el nombre del servidor de base de datos, ¿no? Entonces, yo lo estoy haciendo de manera local, ¿sí? Así que utilizo esta parte. Muy bien, ¿sí? Listo. Vamos a colocarle ahora aquí a nuestro usuario con quien nos vamos a conectar. Vamos a colocar aquí Spring, perdón, aquí es punto data source. Y aquí vamos a utilizar data source username. Punto username, ¿correcto? Aquí vamos a colocar, yo voy a utilizar el usuario por defecto, ¿sí? System, ¿correcto? Y ahora voy a colocar spring.datasource.password, ¿sí? Y aquí voy a colocar, obviamente, la contraseña de este servidor local que tengo, ¿no? Muy bien. Ah, ok, no hay problema, Marcos, no hay problema. A ver, no hay problema. Voy a ir guardando hasta este punto, ¿sí? Voy a guardar, ¿ok? Listo. Ahí por ahí un compañero me dice, ¿podría repetir la parte de la creación del proyecto? Sí, no hay problema. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Aquí le voy a colocar new. Me voy a quedar en la parte eh, Java Project. No, no, no. Listo. Aquí seleccionamos Spring Start Project. Siguiente. Aquí colocas los datos, ¿no?, de tu proyecto, el nombre. Por defecto, Eclipse utiliza un workplace donde va a almacenar sus proyectos, que brinda obviamente una ubicación por defecto. Si desean cambiarla, dan clic en el check y buscan una ubicación que ustedes deseen. Eso es opcional, ¿sí? Esto yo no lo varié, por ejemplo, lo dejé como estaba, ¿sí? Aquí le colocamos el nombre del proyecto, le damos siguiente, aquí seleccionamos, bueno, para este ejercicio estamos seleccionando JPA, estamos utilizando DevTools, la conexión a Oracle, ¿no? Y Spring Web, ¿no? Estos cuatro. Y a partir de aquí le podrías dar directamente Finish porque en la otra ventanita no hay nada importante que hacer, ¿sí? Simplemente Finish y concluimos. ¿Correcto? Muy bien. Ah, con respecto a la función. Bueno, entonces voy a pasar aquí de frente al POM XML. Ya, por ejemplo, vamos a pasar aquí, el DevTools, ¿no? Nos va a permitir utilizar las herramientas para el despliegue, ¿correcto? El com.oracle JDBC, ¿sí? Este de aquí nos va a ayudar para poder establecer la conexión a nuestro motor de base de datos, en este caso Oracle, ¿sí? El Spring Boot Start Web, ¿sí? Eso nos vamos a utilizar para poder utilizar los elementos principales del framework Spring, ¿sí? Y finalmente JPA, perdón, ¿sí? JPA para obviamente, ¿no? Necesitamos la especificación, ¿sí? Para poder utilizar Hibernate, entonces vamos a agregar aquí JPA para poder utilizar los componentes de nuestra los elementos, perdón, los objetos o elementos de nuestra base de datos. Por eso estamos utilizando estos codos. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Vamos a continuar con el ejercicio. Listo. Entonces aquí colocamos data source, username, password, correcto. Y finalmente nos estaría faltando aquí spring.datasource. Y vamos a colocar aquí el driver. Driver class name. Correcto. Aquí colocamos Oracle.jdbc Oracle Driver. Oracle.jdbc.Oracle Driver, el de aquí.
¿sí? Muy bien. Vamos a añadir un par de notaciones. Ya, con esto de aquí ya tenemos la conexión a nuestro proveedor de base de datos, que en este caso es Oracle. ¿Sí? Esto, chicos, varía. ¿Ah? Ojo, si ustedes al momento de instalar Oracle colocan su usuario system, le dan una base, le dan un password distinto, igual. Si van a crear un usuario con el cual van a trabajar en su esquema distinta a la que estoy utilizando yo, igual, ¿sí? No siempre existen, ¿no? Ustedes pueden crear un nuevo usuario y ese usuario puede tener todo su esquema, ¿no? Como conocen, ¿no? En esta casa, en esa parte de lo que es Oracle, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ir a contestar algunas preguntas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo instalé Oracle propiamente de la página oficial y no he tenido ningún cobro porque, bueno, es el uso, no, es un uso prácticamente educativo, ¿no? No me ha pedido ninguna licencia, ¿no? Correcto. Cuando ya es un uso de implementación en un servidor, ahí sí, ¿no? Este Oracle que tengo, ¿no? Lo he descargado, obviamente, y es la última versión, ¿sí? Así que no se preocupen por ello, ¿no? Correcto. Es como el SQL Server, también me preguntan. ¿El SQL Server? Sí, también existe un SQL Server Community, nosotros vamos a poder utilizarlo y no nos cobran ninguna licencia, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos a colocar aquí algunas instrucciones de JPA. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Spring. Voy a colocar aquí JPA. Database guión plataforma. ¿Sí? Aquí le vamos a indicar, ¿no? Justamente el dialecto que vamos a utilizar para nuestro motor de base de datos. Colocamos org.hibernate.dialect y colocamos O mayúscula Oracle 12C dialect. Ahora, si por ahí me preguntan y siempre me dicen, ¿esta cadena de conexión varía dependiendo de nuestro proveedor de base de datos? Sí. ¿Qué es lo que varía? Varía la URL, aquí es distinta en SQL, MySQL, Oracle, no, Postgres. Varía esta parte de aquí, el driver, obviamente, no puede ser el mismo, varían estos dos. ¿Sí? Aquí también va a variar porque el dialecto que van a utilizar, por ejemplo, en un SQL Server también será distinto. Estamos utilizando aquí Oracle. Vamos a continuar aquí. Colocamos la siguiente instrucción, spring.jpa.hibernate. Y vamos a colocar este de aquí, use new ID generator mappings. Esto lo vamos a establecer en false. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar, ¿no? El generador de IDs por defecto, ¿sí? Vamos a colocarle false y vamos a indicar aquí una última instrucción que lo que nos va a permitir, ¿sí? Es justamente poder realizar actualizaciones directamente a nuestra base de datos, ¿sí? Para ello coloco jpa.hibernate ddl auto y aquí yo le voy a colocar update, ¿sí? Con esto voy a tener la potestad de poder hacer directamente instrucciones como un CRUD, ¿sí? En mi base de datos Oracle, ¿correcto? Voy a ir hasta aquí, voy a ir guardo el archivo. Siempre verifiquen, por favor, JDBC, dos puntos, Oracle, ¿sí? Dos puntos, sin, voy a colocar this, dos puntos, arroba, slash, al localhost, el puerto 1521, que tiene obviamente Oracle, ¿no? Y colocamos ORC. Nuestro usuario, nuestra contraseña, el driver, ¿sí? Oracle.jdbc, Oracle Driver, ¿correcto? El dialecto que van a utilizar, ¿no? No vamos a utilizar en este caso ID generados y update para poder actualizar, ¿no? Directamente nuestra base de datos. Muy bien, esto es todo con respecto a lo que es la conexión a nuestra base de datos. Y si por ahí me dicen, ¿y dónde está Hibernate? ¿Qué pasó con JPA? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿No? Recuerden que nosotros agregamos Spring Web, ¿no? Ahí se está añadiendo los frameworks de Hibernate. Así que no hay ningún problema, no se preocupen, no estamos utilizando Hibernate, ¿no? No es que Hibernate lo tenemos que agregar de manera separada, ¿no? Ya se encuentra dentro de Spring, ¿sí? Como parte de
en la dependencia que hemos agregado de Spring Web. ¿Correcto? Es por eso que no hemos visto que no hemos añadido Hibernate. Pero ya estamos, vamos a trabajar con Hibernate. ¿Sí? Muy bien. Cerramos este archivo y nos vamos a trasladar a esta parte de aquí, a este directorio. ¿Sí? En este directorio nosotros vamos a crear unos paquetes. ¿Correcto? Vamos a crear, por ejemplo, clic derecho, New, y vamos a crear un nuevo paquete. ¿Sí? A este paquete yo le voy a llamar, por ejemplo, com.p. y le voy a colocar, ¿no? Perdón, qbo.controller. ¿Sí? Así le voy a crear. Finish. Voy a crear otro paquete más com.p.qbo.model. Le voy a colocar mi modelo. Voy a añadir un paquete más con .p.qbo. Y este de aquí va a ser nuestro repositorio. ¿Sí? Muy bien. Cada uno de estos paquetes va a tener una función. ¿Sí? Vamos a empezar con nuestro paquete model. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué vamos a definir en este paquete model? ¿Sí? Vamos a crear una nueva clase Java. ¿Sí? Así que nos ubicamos en el paquete, clic derecho, New, y seleccionamos Java Class. En este paquete vamos a crear una clase Java, le vamos a denominar curso. ¿Sí? Le doy clic en Finish. Y bueno, aquí vamos a tener creado una clase Java, ¿sí? Denominada curso. ¿Correcto? A esta clase Java yo le voy a ir agregando ciertas anotaciones. Algunos lo llaman decoradores, ¿sí? Entonces, para ello voy a utilizar @entity, ¿sí? Es una anotación propiamente de la persistencia de Java, ¿sí? Así que voy a hacer uso de esta anotación, @table name, ¿sí? Aquí vamos a colocarle @table y entre paréntesis, como una propiedad de este atributo, de esta anotación, vamos a colocarle un nombre, ¿sí? Aquí yo le voy a colocar curso. Si algunos por ahí se preguntan, ¿y qué está haciendo con estas anotaciones? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Nos va a servir porque lo que estamos haciendo aquí es decorar nuestra entidad, nuestra clase curso, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es desde aquí vamos a crear una tabla a nuestro a nuestra base de datos, ¿sí? Aquí nosotros en el usuario system vamos a encontrar la tabla curso y vamos a añadirle con sus respectivos atributos, ¿sí? Y a esta tabla curso le vamos a generar ciertas operaciones, ¿sí? Muy bien. Ahí creo que hay una consulta. Eh, Sí, lo que pasa es que para el ejercicio que estamos utilizando, ¿no? Yo voy a crear la entidad directamente desde aquí, desde el proyecto. Entonces sí es necesario contar estas anotaciones, ¿no? ¿Correcto? Ahora, si por ahí me dicen, y si no quisiera utilizar DTO, por ejemplo, se me ocurre, ya bueno, ahí ya no sería necesario, sino más bien necesitamos realizar otro trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos mapear procedimientos almacenados, ¿sí? Y esa información de los procedimientos almacenados lo tendríamos que obtener, obviamente, a través de una clase para poder brindarlo como objeto o como un array de ese objeto, ¿sí? Muy bien, entonces, pero nosotros no estamos yendo por ese lado, sino más bien queremos construir la entidad desde aquí, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a hacer nuestras operaciones que conocemos propiamente de un CRUD, ¿correcto? Bueno, eso es a criterio, ¿no? A veces siempre me indican, podré colocar curso en inglés o en español, dependiendo del objeto. Bueno, depende mucho de cómo en este caso ustedes vienen desarrollando su proyecto, ¿sí? Eso depende bastante de cómo quieran desarrollar, no exactamente existe una regla que todo debe ser en inglés, ¿sí? Por ejemplo, una vez me dijeron, a veces las variables deben ser definidas con la letra inicial minúscula y luego el siguiente, por decir, el siguiente valor debería ser mayúscula, ¿no? La primera letra del siguiente dato. Entonces, ya son formas de poder trabajar, ¿no? Eso no es nada que define aquí el proyecto. ¿Sí? Aquí voy a aprovechar para hacer una implementación, ¿sí? De esta interfaz que se va a llamar Serializable.
Si por ahí me preguntan por qué estás serializando esta clase, ¿no? Es porque vamos a trabajar en formato JSON, ¿sí? ¿Ok? Entonces el formato JSON, recuerdan ustedes, son los famosos llaves, corchetes, comas, dos puntos, propiedad, valor, ¿no? Entonces vamos a serializar esta clase. Muy bien, voy a colocar aquí algunos atributos. Por ejemplo, voy a colocar private long. Voy a colocar aquí id curso, punto y coma, private. No sé, si me ocurre, vamos a colocarle string, non curso, private y lo vamos a colocar aquí create curso. ¿Sí? Vamos a colocar estas cuatro variables inicialmente, ¿sí? Como parte de los atributos de mi entidad, de mi entidad curso, y vamos a realizar el encapsulamiento. Así que hacemos lo siguiente, clic derecho, ¿sí? Nos vamos aquí a source y getter and setter, ¿no? Muy bien, seleccionamos todos y le vamos a dar clic en generar. Correcto, ahí tenemos el encapsulamiento correspondiente. Voy a aprovechar para definir aquí un constructor. Clic derecho, source. Aquí vamos a crear un constructor. Aquí está. No le vamos a agregar nada. Vamos a colocar aquí un constructor vacío, perdón. Listo. Ok, este constructor no va a tener nada, así que lo vamos a dejar vacío. Y a partir de aquí ahora lo que vamos a hacer es decorar cada uno de nuestros atributos, ¿sí? ¿Con qué intención? Con la intención de que obviamente al momento que se pase al proyecto, perdón, a Oracle, ¿sí? Nosotros podamos en este caso definir cómo se va a estructurar esta entidad. Hasta aquí, por ejemplo, Oracle no sabe cómo va a crear la entidad en el motor de base de datos. ¿Cómo le tengo que indicar ello? Ok, voy a colocar, por ejemplo, si yo quisiera darle un nombre a este atributo para que pueda ser reconocido en la base de datos, voy a utilizar la anotación column. Correcto, a esta anotación voy a agregarle el atributo name y le voy a indicar aquí que esa columna se va a llamar id curso, ¿sí? Además también yo le puedo indicar que va a ser nullable, ¿sí? Y le voy a indicar que va a ser false, ¿correcto? Muy bien, aquí me sale un error, vamos a indicarnos aquí y me dice importar obviamente esa anotación, ¿correcto? De esta manera estoy indicando, va a existir una columna id curso y esta columna no va a permitir vacíos, ¿sí? Muy bien, voy a hacer lo mismo para el nombre del curso, ¿sí? Aquí voy a colocar, por ejemplo, voy a utilizar la misma anotación, column name es igual nom curso y aquí le voy a colocar nullable true, le voy a colocar, ¿sí? Aquí me está faltando la coma, listo. Y lo mismo voy a hacer con esta anotación, con este atributo, ¿sí? Name es igual a create curso, coma, label, y le voy a colocar aquí true, que acepte vacíos. Muy bien. Aquí el primero, ¿por qué no le estoy permitiendo ingresar vacíos? Porque este va a ser mi primary key. ¿Cómo indico que este atributo va a ser mi primary key? Le voy a colocar simplemente ID, ¿correcto? Y con esa anotación va a identificar que el ID del curso, este atributo, va a ser la llave primaria de mi, ¿no? De mi entidad, ¿sí? También podría indicarle, ¿no? Utilizando generate value. Aquí yo le voy a colocar la opción, perdón, la propiedad strategy y aquí le voy a indicar que se va a generar, ¿correcto? Generate type.auto, ¿sí? De esta manera estoy indicando que el ID curso es el primary key, tiene como nombre ID curso, no permite vacíos y a su vez, ¿no? Va a permitir que este valor sea autoincremental, quiere decir que va a ser como el identity, como conocen en en SQL Server, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Mientras que el nombre del curso y el crédito del curso, no. Estos datos son
pueden ir vacíos, pero son simplemente atributos sencillos de esta entidad curso. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vamos a añadir algo más. Vamos a colocarle a a esta clase curso también un valor estático, ¿sí? Static final long. Esto se va a llamar aquí serial version UID, ¿sí? Esto lo vamos a colocar como 1L, punto y coma, ¿sí? Muy bien, este dato que vamos a utilizar, aquí está colocándole, así sería, este de aquí vamos a eliminarlo, no estoy usando la clase, simplemente es una variable que estoy definiendo, ¿sí? Esta variable me va a servir, ¿sí? Al momento que utilice, obviamente, el repositorio, ¿sí? Así que lo vamos a dejar de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces ya hasta aquí tendríamos nuestra entidad curso, ¿sí? Que va a ser creada en unos instantes aquí en nuestra base de datos, ¿correcto? Así que esperamos unos instantes. Eh, Solamente para ya terminar con esta entidad, ¿correcto? Vamos a sobreescribir un método. Vamos a sobreescribir el método toString, ¿correcto? ¿Sí? Este método toString, lo que vamos a hacer es cuando retornemos el método, ¿sí? Vamos a retornar los valores de nuestra entidad curso. Por ejemplo, yo le voy a colocar curso y voy a abrir y cerrar corchete. Voy a colocar aquí ID curso. Esto va a ser igual, ¿no? Aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, lo voy a concatenar con el ID curso, ¿sí? Voy a concatenarlo aquí entre comillas, ¿sí? Coma, nom curso es igual y voy a concatenarlo aquí con la variable nom curso, ¿correcto? Coma y finalmente crédito le voy a indicar aquí con cred curso, ¿sí? Aquí lo concateno al final entre comillas y un corchete, ¿sí? Voy a sobreescribir mi método toString de este objeto curso para poder devolver el objeto con sus respectivos datos, ¿no? Como si fuese serializado, ¿sí? Así que voy a hacer solamente ello. Voy a ir guardando hasta este punto. Ah, este valor que estamos definiendo en la parte superior lo vamos a utilizar justamente cuando definamos aquí el repositorio, ¿no? Es la función que tiene, es definir, ¿no? Un ID para esta clase, ¿sí? Muy bien. Esa es su función de este Serial Version UID. Vamos a ubicarnos ahora aquí en el repositorio. ¿Qué vamos a hacer en este paquete repositorio? Lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una clase, perdón, una interfaz, ¿sí? Y esta interfaz a su vez va a heredar de una clase. Así que vamos a dar clic derecho, New, Interface, ¿sí? A esta interfaz yo le voy a llamar curso repository, le doy clic, Enter, ¿sí? Y aquí lo único que voy a hacer es establecer una herencia a la clase JPA repository, ¿sí? Aquí me va a pedir una clase, aquí yo le voy a colocar la clase curso y aquí me va a pedir un ID. Ah, ok, el ID, recuerdan ustedes que habíamos colocado, ¿no? De tipo long, ¿correcto? Muy bien, aquí me está haciendo un error porque la entidad curso no está siendo importada aquí en la clase, ahora sí, y listo. Muy bien, lo vamos a dejar hasta este punto. ¿Algo más que vamos a hacer aquí? No. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy en esta interfaz estoy estableciendo la herencia a esta clase JPA repository. Si yo le doy clic, vean ustedes que esta clase por defecto tiene ciertos métodos, ¿sí? Como por ejemplo el find all, ¿no? En este caso una búsqueda por ID, un listado total, un guardar, ¿no? ¿Correcto? Entonces estos métodos son los que yo voy a utilizar, ¿no? Para propiamente realizar algunas operaciones de base de datos aquí en esta aplicación. Correcto, muy bien, entonces hasta aquí lo vamos dejando, ¿sí? Ahora me voy a trasladar a mi
paquete controller. ¿Qué voy a agregar en este controlador? Aquí vamos a colocar nuestras operaciones, ¿sí? Nuestras operaciones hacia nuestra base de datos, ¿sí? Y esas son obviamente las operaciones también que vamos a obviamente publicar para que la persona que quiera utilizar esta API REST lo pueda hacer sin ningún problema. Así que vamos a crear aquí una clase Java, ¿sí? Java class. Aquí le voy a denominar curso controller finish. Muy bien, ¿no? Correcto. Vamos a añadir, así como tal, sabemos que esta clase es propiamente una clase Java, ¿no? ¿Cómo hago para que esta clase, ¿no?, adopte un comportamiento de un controlador? ¿Sí? Para ello coloco arroba y coloco la siguiente notación, ¿sí? Colocamos ahí res controller, ¿sí? Nos va a salir error para poder importar, obviamente, ¿sí?, la notación que estamos utilizando, ¿correcto? Muy bien. Vamos a colocar la siguiente anotación. Ahí creo que se está... Ajá, ahí lo que voy a cerrar la clase, creo que entonces... Ya, ahora vamos a volver a abrir. Ahora sí. Sí, ahí hubo un error. REST controller, ¿sí? Ahí vean ustedes, estamos utilizando una notación de quién, de Spring Framework, ¿no? Se dan cuenta lo importante que es, nosotros con Spring Boot estamos utilizando obviamente Spring Framework, ¿no? Muy bien, que es el todo prácticamente. Aquí vamos a colocar request mapping. ¿Para qué me sirve esta notación? Para agregarle, ¿no?, a nuestro proyecto una ruta. Si yo podría colocar lo siguiente, ¿no? Para que no se vea que localhost directamente, ¿no?, podrá acceder, yo podría colocar, dice, localhost slash API slash v1, por ejemplo, ¿sí? Y lo voy a dejar ahí, ¿correcto? Entonces, para yo poder entrar a los métodos o las operaciones, ¿sí?, de este controlador, tiene la siguiente ubicación, API slash versión, ¿correcto? Voy a utilizar aquí, voy a definir, en este caso, al repositorio curso, así que voy a colocar aquí private curso repositorio, ¿sí? Lo voy a definir de esta manera. ¿Correcto? Estoy definiendo la interfaz, ¿sí? Y voy a utilizar una notación para que me ayude con la dependencia de esta interfaz. Lo voy a denominar AutoWrite. Esta notación me va a permitir tener la dependencia de esta interfaz, ¿sí? ¿Correcto? Ahora lo que voy a hacer es directamente empezar a definir algunos métodos. Vamos a empezar con el más sencillo. Voy a definir el método como ya lo conocemos, o bueno, aquí propiamente un método en Java que va a ser lo siguiente. Voy a colocar list y voy a colocar aquí un listado del objeto curso, ¿sí? A este método yo le voy a llamar obtener todos cursos, ¿sí? Así lo voy a llamar, no va a recibir ningún parámetro y abro y cierro llave. ¿Qué voy a hacer? Simplemente coloco return, voy a utilizar el repositorio, punto, y voy a utilizar el método find all, punto y coma, ¿correcto? Como esto de aquí, como tal, ¿no?, es prácticamente, aquí me está pidiendo agregar, todavía no se refleja, vamos a hacerlo de manera manual, import con p.qbo model punto y coma. Ok, ahí está, ahora sí. Y aquí le vamos a agregar la lista. Muy bien, hasta aquí, ¿no? Este es un método cualesquiera aquí en Java, ¿no? Correcto. Ahora, yo quisiera que este método se vuelva una operación, un método, ¿no? Dentro de métodos HTTP, puede ser un get, un post, un put, ¿no? Como es un listado, ok, vamos a utilizar get. Voy a utilizar get mapping, esta notación, y aquí voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a colocar lo siguiente. Slash obtener todos cursos, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces ya definimos nuestro primer método de tipo get
y lo que vamos a hacer ahora es justamente desplegar nuestro proyecto. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener hasta este punto. ¿Correcto? Sí, para desplegar nuestro proyecto aquí en Spring Boot, vamos a tener que ubicarnos a la raíz del proyecto, darle clic derecho, Run As, y aquí colocamos Spring Boot App, ¿no? Le damos clic ahí y esperamos unos instantes mientras Spring viene cargando, obviamente, este proyecto, ¿sí? Como tal. Así que esperamos unos instantes. Ahí el IDE está haciendo su trabajo, ¿sí? Así que vamos a esperar mientras que Spring ya realiza obviamente el despliegue del proyecto que acabamos de realizar, ¿no? Muy bien. Si por ahí algunos me preguntan, ¿qué? ¿Y todo lo que acabamos de hacer nos va, o sea, vamos a poder realizar lo que usted hace un momento dijo? Bueno, efectivamente sí, ¿no? Así que vamos a tener paciencia unos instantes mientras que el proyecto se viene creando. Ok, listo. Terminó la compilación, vean ustedes, aquí nos sale el logo de Spring, la versión 2.42, etcétera, etcétera. Aquí nos va saliendo en la consola todo lo que ha sucedido, ¿correcto? En la parte inicial, cuando estábamos trabajando aquí el Application Properties, yo indiqué, ¿no? Nosotros vamos a crear el objeto desde aquí hacia el motor de base de datos, ¿correcto? Eso es lo que indiqué. Recuerdan que aquí en el modelo yo especifiqué una entidad curso con estos atributos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, y justamente por eso tengo aquí mi base de datos Oracle, como yo les voy a demostrar de que efectivamente ha sucedido eso, ¿no? Porque no habría forma, ¿no? Nos vamos a regresar nuevamente aquí a nuestro motor de base de datos. Aquí está el esquema que en ese momento teníamos. Vamos a buscar el usuario System. Aquí está System, ¿no? Y vean ustedes, aquí está la entidad curso que se ha creado desde Spring Boot, ¿no? Yo no he colocado acá clic derecho, crear nueva tabla, ¿no? Si por ahí expandimos, ¿no? Las columnas que tiene, obviamente son las columnas que he asignado. Vean ustedes, ¿no? ID curso, crédito curso, no curso. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, aquí estamos indicando, obviamente, ¿no? Nuestra entidad que ha sido creado desde Spring. Ahora, yo podría hacer un select a esta tabla curso, sí, y lo estamos haciendo. No con código SQL, sino más bien utilizando el JPA repositorio. JPA nos brinda ciertos métodos para poder hacer uso, ¿no? Y uno de ellos es este de aquí, ¿no? Fin all, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es probar esta app, ¿sí? ¿Correcto? Como no hay ningún objeto, obviamente nos va a salir vacío, pero al menos hay que probar, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Para ello haremos uso de esta herramienta Postman, ¿sí? Creo que por ahí algunos ya lo escucharon, ¿no? Vamos aquí, voy a cerrar esta parte, y por ejemplo, yo ya lo tengo por aquí está, ¿no? Yo por ejemplo aquí tengo, ¿no? Localhost 9950 API versión 1, obtener todos los cursos, ¿sí? Como ustedes podrán visualizar, ¿no? ¿Sí? Y si yo le doy clic aquí en Send, ¿no? Veamos de que efectivamente nos trae un array vacío, ¿no? Llave, corchete, perdón, corchete, corchete. Quiere decir que no existe información. Entonces nosotros vamos a tener que añadir la información desde aquí. A ver, vamos a ver, probablemente uno me va a decir, a ver, vamos a ver si se va a poder hacer esto, ¿no? Sin utilizar instrucciones SQL. Vamos a ver si efectivamente lo logro hacer. A ver, vamos a hacer lo siguiente, pues. Vamos a colocar aquí, a ver, antes de ello, ya. Aquí vamos a colocar arroba, ¿sí? Post, post mapping, ¿sí? Aquí voy a colocar, por ejemplo, abro paréntesis, abro y cierro comillas, guión, crear curso, ¿sí? Y ahora estoy colocando directamente ya la anotación, ¿sí? Porque para no en este caso dilatar mucho el tiempo, colocamos aquí public y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí que vamos a devolver el objeto curso. Esto de aquí el método se va a llamar crear curso, ¿sí? Y voy a colocar aquí lo siguiente. Esto va a recibir un parámetro, perdón, aquí me falta la anotación, request vale, ¿sí? Vamos a utilizar esta notación.
¿sí? Y esta notación va a ser un objeto curso como tal, ¿correcto? Aquí vamos a utilizar obviamente al repositorio, ¿sí? Vamos a colocar aquí return, ¿correcto? Curso repository punto y vamos a agregar el método save, ¿sí? Este método save, ¿correcto? Y aquí vamos a colocar la entidad curso que está ahí ingresando como parámetro, ¿sí? Vamos a ir guardando hasta este punto. Vean ustedes que una vez que guardé, ¿no? Cómo se va compilando nuestro proyecto, ¿no? Efectivamente se viene realizando justamente la compilación. Muy bien, Renzo, ahí me indica una pregunta, me dice, ¿qué es eso de get mapping y post mapping? Muy bien, es importante que por ahí existan este tipo de inconvenientes, probablemente algunos todavía no conocemos muy bien esta parte de las aplicaciones backend, ¿no? A ver, nosotros conocemos de que nuestro protocolo HTTP tiene métodos, ¿no? Uno de los más conocidos es el get, tenemos el método post, tenemos el método put, el método delete, el método trash, ¿no? Entonces, estos métodos, ¿sí? Nos permiten, ¿no? Comunicarnos con nuestras APIs. Entonces, cuando yo le indico un get mapping, ¿sí? Esta anotación lo que está haciendo es indicar que el método que está utilizando es el método get y mapping está indicando de cuál va a ser la ruta de esta operación. Es por eso que yo aquí, una vez que termino de colocar get mapping, ¿no? Entre comillas, entre paréntesis y comillas, coloco obviamente un nombre. Ese es el nombre que al final yo voy a encontrar, ¿no? Cuando haga la prueba en el Postman, ¿sí? Hago la prueba en el Postman, ¿no? En este caso de poder crear nuestro objeto, ¿sí? Correcto, muy bien. Ahí voy a ver aquí, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando hace un momento hice la prueba en Postman? Coloqué localhost, 2.9950, que es el puerto que estoy utilizando de salida. Sigo slash API slash v1. Ahora, esto de aquí no siempre, esto es una forma de trabajo, ¿no? No quiero trabajar con doble slash, quiero nada más decir, por ejemplo, API res. Ya, correcto, borras el v1, API res, ¿no? Y listo. A partir de ahí, slash, y estos son tus métodos que tiene, ¿no? Este recurso como tal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, el crear curso, por ejemplo. Si vamos ahora a pasar a hacer la prueba, ¿no? Utilizando Postman, ¿correcto? Vamos a ver aquí. Listo. Muy bien. Aquí estoy en el Postman. Vean ustedes, como les indiqué, localhost 2.9950 slash API versión 1 crear curso. Yo le voy a dar clic en Send, ¿no? Y vean ustedes, bueno, obviamente, como es un objeto, como es una API de tipo POST, ¿no? Que utiliza el método POST, perdón, ¿no? Y vean ustedes la diferencia a la anterior, ¿no? Este de aquí recibe un parámetro en el body, ¿no? Ok, entonces tengo que enviarle data para que pueda registrarla, así es. Entonces, si yo me traslado aquí, vean ustedes aquí en el body, ¿no? Coloco raw y aquí coloco formato JSON, ¿no? Y obviamente conociendo la notación colocamos llave, propiedad, nombre del curso y propiedad, el valor del curso. ¿Por qué no le coloca el ID? Porque nosotros le indicamos que el ID va a ser autoincremental, no necesito enviarlo, ¿sí? Si yo le doy clic aquí en Send, ¿no? Vean ustedes, aquí me sale el curso añadido, ¿correcto? Vean ustedes el ID que le ha colocado, ¿no? El crédito del curso. Pero ¿cómo sé que sí de verdad se ha añadido, no? Usted pudo haber colocado la data ahí, correcto. ¿Recuerdan ustedes que teníamos aquí el obtener todos los cursos? Ok, voy a hacer el Send. Y efectivamente ahora me está listando un curso. Puede ser que todavía aún así esté haciendo trampa. Ok, para que vean ustedes que no estamos haciendo trampa, vamos a colocar aquí un select asterisco from curso, nuestra tabla aquí en nuestra base de datos, ¿no? Ok,
Estás ejecutando y 21.6, proyecto certificador 2. A ver, creé otro curso, no le creo. Ah, ok, vamos a crear aquí nuestro curso de Spring Boot, por ejemplo, ¿sí? Correcto. Bueno, crédito le vamos a colocar 4. A ver, enviar. Listo. ID 22. A ver, send. Y vean ustedes, se creó otro objeto más, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Vemos que efectivamente, ¿no? Uy, o sea, no tengo que hacer insert into, update, delete. Bueno, si estamos utilizando JPA Repository, ¿no? Estamos haciendo uso, obviamente, de Hibernate, ¿no? Pero nos ha simplificado ciertas instrucciones que normalmente utilizábamos, ¿no? Eso obviamente no es el común, ¿sí? Es la forma más sencilla de poder hacer un API, ¿sí? Vamos a hacer un API más, por ejemplo, pero vamos a hacer un método más, perdón. Vamos a utilizar, por ejemplo, obtener un recurso, perdón, obtener un nuevo objeto, ¿sí? Para ello podría utilizar nuevamente getMapping, y aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, slash, perdón, entre comillas, slash obtener curso, ¿no? Correcto, slash, y aquí le voy a indicar que voy a enviar el ID como parámetro, correcto. Vamos a hacer lo siguiente, public, como va a devolver un objeto, ¿sí? Y este objeto puede ser que a lo mejor no exista porque puedo colocar un ID que no existe, ¿sí? Así que voy a utilizar aquí primero response entity, ¿sí? Aquí está. Ok, aquí voy a colocar entre corchetes, pero entre etiqueta, voy a colocar lo siguiente, voy a colocar optional, ¿sí? Este objeto optional va a ser de Java útil, ¿correcto? Y aquí voy a colocar propiamente el objeto que voy a devolver, ¿sí? Aquí voy a colocar obtener curso, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y como voy a enviar un parámetro por la dirección URI, voy a utilizar la siguiente instrucción, perdón, la siguiente anotación, path variable, ¿correcto? Aquí le voy a indicar su propiedad valor es igual, comilla, comilla, ID. Aquí voy a colocar un espacio. Y finalmente defino aquí, ajá, ahí está el compañero más, long ID curso, ¿no? Ahí está. Y cerramos y abrimos el paréntesis. Como nos está pidiendo que vamos a retornar algo, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar return curso repository punto find VoID. Aquí está. Y aquí le mandamos como valor el ID curso, que es el parámetro que está ingresando. ¿No se va a salir error? Obviamente que sí, porque obviamente no está siendo casteado como un objeto opcional. Vamos a colocar aquí optional. Hacemos lo mismo, curso es igual a obj curso. Esto va a ser igual a lo que tenemos aquí. Y aquí revolvemos, perdón, aquí vamos a devolver response entity y justamente vamos a indicarle el objeto curso como tal, ¿sí? Vamos a colocar aquí response entity punto ok, y aquí le vamos a colocar en el cuerpo justamente el objeto que estamos obteniendo. Muy bien, claro, esta parte de aquí es un poco más complicada. Sí, hemos empezado por lo más sencillo. Aquí ya hacemos uso de algunos objetos distintos. Aquí me está faltando un punto y coma que es vital en el lenguaje, ¿no? Y finalmente utilizamos aquí el response entity.ok, ¿no? Para poder devolver el objeto como tal, ¿sí? Así que vamos a esperar. Ah, correcto, Vladimir. Sí, sí, efectivamente. Cuando das aquí en guardar, te va a retornar el objeto creado, ¿no? Obviamente con el ID.
¿sí? Muy bien, vamos a guardar hasta aquí. Vean ustedes cómo se va compilando, ¿no? Nuestro proyecto. Ahí está terminando de compilar. ¿Correcto? Muy bien. Terminó la compilación. Bien, aquí tenemos obtener curso. Me voy a trasladar a Postman, ¿no? Para hacer la prueba. Ah, esto de aquí ya lo tengo aquí, creo. Ajá, aquí está. Voy a colocar, por ejemplo, un curso que existe, ¿no? El 21, por ejemplo, porque no estamos haciendo todavía el control de errores, ¿no? Voy a colocar obtener curso, enviar. Y vean ustedes, me trajo el curso que creé, ¿no? El 21 que era proyecto certificador. A ver, el 22 era Spring, correcto. Ahí está, Spring Boot. Vean ustedes que hemos creado, ¿no? Algunas operaciones de base de datos, ¿no? Con nuestro, utilizando Spring Boot, ¿no? Correcto, vean ustedes, estamos haciendo uso de estas operaciones. Hemos conocido algunos métodos como el get, el post, que son los más conocidos, ¿sí? Bueno, para cerrar este ejercicio podríamos hacer inclusive el delete. Vamos a hacer el método delete, ¿correcto? Para ello voy a colocar aquí un método, ¿sí? Public. Voy a colocar aquí un map. Me va a pedir clave y valor. Yo voy a colocar aquí string y el valor va a ser un booleano, ¿sí? Muy bien. Aquí voy a colocar, este método lo voy a llamar eliminar curso, ¿sí? Voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Voy a crear aquí una variable que va a ingresar por, ¿no? Por la URI. Ah, correcto. Voy a colocar arroba path variable, ¿sí? Aquí voy a colocar entre paréntesis el valor y ese valor va a ser obviamente el ID. Correcto. Aquí voy a colocar long curso. ¿Sí? Muy bien, aquí me está pidiendo que retorne, obviamente, el valor, ¿no? El retorno es el objeto map. Voy a utilizar nuevamente el repositorio, ¿sí? Aquí voy a colocar punto delete by ID y aquí le voy a colocar el ID curso. Ah, aquí le puse solo curso, ID curso. Muy bien, todavía me sigue pidiendo el retornar, obviamente, ¿sí? Aquí vamos a colocar un objeto map. Vamos a colocar aquí. Oh, nuevamente sea. Vamos a ver. Vamos a colocar. Ya voy a colocar aquí el return porque. Return null. Ya, ahora sí. Map. Voy a colocar aquí string. Y también voy a indicarle que va a ser un objeto. O va a tener un valor booleano. Voy a colocar aquí response es igual a new hashmap. Ok. Punto y coma. Y aquí en response. Punto put voy a agregar lo siguiente, ¿no? Y aquí le voy a colocar por defecto boolean.true. Ok, y finalmente retorno este response. Ok, listo. Solamente para hacer una respuesta, ¿sí? Esto lo vamos a nuevamente compilar. Cuando guardo, Spring Boot se va compilando, ¿sí? Lo vamos a hacer así, de esta manera. Vamos a pasar a hacer la prueba, ¿correcto? Nos vamos aquí a Postman. Y bueno, aquí tendríamos que crear nuestro método delete, ¿no? Aquí vamos a colocar, aquí está el método delete. Voy a utilizar la dirección URI que tengo aquí, ¿sí? Aquí le coloco la dirección URI. Bueno, aquí sería la de así, algo muy parecido al de obtener cursos, slash, ¿ok? Solo que este método me falta decorarlo o agregarle, no, obviamente la anotación, aquí sería delete mapping, ¿sí? Correcto, aquí coloco, abro y cierro paréntesis y voy a colocar slash, eliminar curso, voy a colocar slash y agrego, abro y cierro llave, coloco ID. ¿Sí? Muy bien. Una vez agregado estos datos, ¿no? Voy a copiar este eliminar curso, lo voy a pegar aquí, ¿no? Voy a eliminar el 21, por ejemplo, ¿sí?
Voy a colocar aquí 21 y voy a enviar send. Delete true. A ver, vamos a ver si de verdad se eliminó. Vean ustedes, aquí tenía dos registros, ¿no? Enviar, ahora solo tengo el curso de Spring Boot, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver si efectivamente está pasando lo mismo en nuestra base de datos. Aquí le damos clic derecho, ejecutar, ¿no? Y efectivamente, ¿no? 22.4 Spring Boot, ¿no? Entonces, vamos a notar que de alguna otra manera, ¿no? Poder desarrollar esas aplicaciones utilizando obviamente Spring Boot, apoyándonos de Hibernate, utilizando JPA para las especificaciones, ¿no? Y así, toda una serie de elementos podemos lograr a crear en un proyecto, ¿no? No haremos hecho cru completo, pero agregamos al menos las funcionalidades elementales, ¿no? De una de las operaciones que se pueden hacer a través de la base de datos, ¿sí? Y creo que lo hemos hecho inclusive, son 10 y 20, ¿no? Hemos empezado cerca de las 8:40, 8:45, vean ustedes, hemos hecho un ejercicio bastante práctico, ¿no? Y lo hemos demostrado inclusive con nuestro motor de base de datos en Oracle, ¿correcto? Muy bien, entonces al final nos damos cuenta de que cada una de las herramientas que nos brinda Spring, ¿no? Nos va a permitir poder trabajar nuestro proyecto, ¿no? De una manera más rápida, ¿sí? Hemos visto de que no nos ha tomado mucho tiempo y esto es primordial al momento que desarrollamos aplicaciones de este tipo. Muy bien, listo. Por ahí algunos me preguntaban, ¿no? Si el video se va a grabar. Sí, efectivamente, no hay problema, así que no se preocupen, no pierdan, no pierdan cuidado por ello, ¿sí? El video como tal se va a generar, ¿sí? Obviamente lo vamos a compartir a través de estas redes sociales que ustedes nos contactan a través de esas redes sociales. Ahí tengo una pregunta de Miguel. Profe, ¿qué pasa si tengo que agregar un nuevo campo en la tabla? ¿Los datos se mantienen o se eliminan? Ah, correcto. Muy bien, muy buena pregunta. Por ahí me dicen, ¿qué pasa si yo tengo que cambiar el modelo de datos? ¿No? Yo agarro aquí, ¿no? Obviamente que si agrego un nuevo atributo, ¿no? No hay problema. Si yo le coloco aquí no label, true, no hay problema. Los datos se mantienen. Va a crear la columna como tal. Es como lo que sucede también en el SQL Server, ¿no? Ustedes a veces, no sé si se han topado con esta instrucción aquí, que cuando ya tienen creado su entidad y luego crean un nuevo campo utilizando alter table, add, column, ¿no? Y agregan una nueva columna, no pasa nada, ¿no? Los datos se mantienen, simplemente añade una nueva columna, ¿correcto? Y toda la información de esas columnas está obviamente tiene que ser nula, ¿no? Hasta el omega. Muy bien, correcto, buena pregunta, Miguel. Muy bien, entonces, indicarles, ¿sí? Indicarles antes de dar por cerrada esta sesión, ¿sí? Invitarles a cada uno de ustedes, ¿sí? Nosotros como institución, QBO Institute, ¿sí? Te estamos aperturando nuestro primer curso, ¿sí? De Spring Boot, ¿sí? API REST con Spring Boot, ¿no? Donde justamente ya se va a llevar un curso totalmente, profundo relacionado a todo lo que es Spring, ¿no? A todo lo que es Spring Boot, pero para aplicaciones backend, ¿no? Obviamente a API REST. Este curso tiene una duración de 18 horas, ¿sí? 18 horas reloj, ¿correcto? Donde justamente van a empezar a comenzar desde cero, ¿sí? A crear una aplicación desde cero y obviamente hasta lograr poder realizar, por ejemplo, lo que es seguridad, manejo de códigos de errores, etcétera, etcétera, ¿no? Documentar sus propias API REST. El día de hoy solamente hemos visto la parte inicial, ¿no? Cómo podríamos iniciar con Spring Boot y perderle ese miedo a las aplicaciones backend, ¿no? ¿Correcto? Esto de aquí tiene todavía más aún una gran parte de desarrollo, una gran parte que tenemos que investigar, ¿no? Nosotros en QBO Institute les estamos proporcionando este curso de Spring Boot, ¿no? API REST con Spring Boot, ¿sí? Este curso se está aperturando, si mal no recuerdo, el lunes 15, ¿sí? De febrero, si no sé, por acá me van indicando, por favor. Sí, correcto, sí, me confirman. Es el lunes 15 de febrero. Este curso está iniciando el lunes 15 de febrero. ¿Sí? Tiene una frecuencia de lunes y sábados. Correcto, lunes y sábados. ¿Sí? Y este curso tiene una duración de 18 horas. ¿No? Al finalizar, recuerden ustedes, aquí la institución les brinda su certificado de participación
¿no? Y más aún, ¿no? Recuerden que una vez que ustedes llevan el curso aquí, nosotros les brindamos el acceso a nuestra aula virtual. Las clases son totalmente en vivo, como el día de hoy ustedes han podido presenciar, ¿no? Hacen las consultas, hay interacción entre el instructor y el alumno, ¿no? Y una vez concluido todo ello, ¿no? La clase se graba y se les comparte a través del aula virtual, junto con todas las herramientas que el instructor viene brindando. ¿Correcto? Muy bien. El curso de Spring Boot, ¿no? Me imagino que ustedes fueron contactados a través del canal de WhatsApp, ¿no? Entonces, por ahí les van a brindar la información del curso, con el temario del curso, para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y recuerden que este curso está iniciando este lunes 15 de febrero. Muy bien, chicos. Una vez más, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, invitarlos a que nos puedan compartir con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Sí, esta parte es importantísima para nosotros, ¿no? De esa manera poder también que otras personas puedan asistir a nuestros talleres virtuales, ¿no? E invitarlos. ¿Sí? Así que es importante. No se preocupen con respecto al video que me están indicando. El video como tal se va a compartir en nuestras redes sociales, ¿sí? Y obviamente se les va a difundir a través de nuestro WhatsApp. ¿Correcto?